Bueno, vamos a empezar entonces con articulación del miembro inferior, donde en esta clase vamos a hablar sobre la articulación primeramente de los huesos coxales o huesos de la pelvis, que tenemos una articulación, ¿sí?, sacroiliaca, que es un tipo de artroanfertrosis. Acá nos está hablando de que tiene dos tipos de articulación, ¿no? Una porque nos está hablando de superficie y otra que nos está hablando de movilidad. ¿Ok? Igual también con la articulación sínfisis pubiana, donde tenemos la diartrofertosis entre los mismos huesos coxales, y va a tener también parte de la membrana obturatriz. Recordemos que nosotros tenemos el hueso coxal, donde tiene el agujero obturador. Bien, un poquito de pelvimetría, que les pueden llegar a preguntar en el parcial o final, es que la pelvis, ¿sí?, tiene dos tipos de forma. Una forma triangular y una forma ovalada. La forma triangular va a ser en el caso del hombre y la forma ovalada para el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque en el estado grávido, o sea, en el estado de que ya está embarazada la mujer, comienza a ensancharse y entonces necesita justamente esta forma ovalada. Además, en el estado grávido comienza a extenderse lo que vendría siendo, o a separarse, por así decirlo, parte de esa circunferencia que se formó, esa parte oval, ¿no?, que va desde 9 hasta 13. O sea, puede llegar a crecer hasta 13 centímetros de diámetro. ¿Ok? Bien. Nosotros acá, puntualmente, en la articulación de los huesos, en los huesos coxales entre sí, o la sínfisis pubiana, vamos a tener un ligamento de unión. Simplemente eso, o también conocido dentro de ello, que tenga un disco epifisiario, o sea, un disco que permita que se pueda resbalar la superficie de los huesos. Los ligamentos que vamos a tener nosotros, vamos a tener que hay unos ligamentos que son coxofemorales, que vamos a tener dos anteriores y uno posterior. Justamente los dos anteriores vamos a tener que parten de un lugar a otro, y así es como también se van a llamar. En este caso, vamos a tener el pubo femoral, ¿sí?, porque va desde el hueso pubis, justamente, hasta el fémur. Y después vamos a tener el otro ligamento, que es el ilio femoral, donde acá vemos que forma la Y, ¿sí? Esos dos ligamentos forman la N de Welker. Además, ya vimos en la imagen, ¿sí?, sin estas marcas, donde tenemos una bolsa, ¿sí?, una bolsa serosa, que lo que nos va a permitir es la articulación entre los tres elementos, hueso, ligamento y músculo. Ahora, hacia posterior vamos a tener que hay un solo ligamento, que es el ligamento eh, isquiofemoral, ¿sí?, que es uno solo, que no tiene ninguna forma de nada. Y después vamos a tener los ligamentos que son el hueso coxal con el hueso sacro. Vamos a tener el sacro ilíaco anterior, que es un ligamento que es el más grande que se puede llegar a apreciar acá en esta vista anterior. Vamos a tener el ilio lumbar, el ligamento ilio lumbar anterior, que es una parte, una porción anterior, pero del mismo tiempo posterior también se puede visualizar. Vamos a tener también lo que vendría siendo el ligamento eh, sacrociático menor, ¿sí? Y justamente es menor porque vemos que es, vamos a decirlo así de forma vulgar, pequeño, ¿ok? Además, que me dice que es sacrociático menor, es porque va justamente a la espina ciática. O sea, yo lo puedo visualizar en la vista anterior, que va de la espina ciática y llega al cuerpo en la vista anterior de lo que vendría siendo el sacro. En una vista posterior, nosotros vamos a tener el otro ligamento, que es el ligamento sacroiliaco posterior, que también es prominente, y al mismo tiempo podemos visualizar que va desde la espina ilíaca posterior superior, bordea parte de lo que vendría siendo la fosa ilíaca posterior, y después vemos cómo se va insertando en parte de lo que vendría siendo la parte posterior del sacro. Bien, ahora está el otro ligamento, que es el ligamento sacrociático mayor, ¿sí? Y al mismo tiempo de ser mayor, no es porque esté en conjunto con, que tenga contacto, por así decirlo, con la espina ciática, sino que justamente es por donde está haciendo división con los agujeros ciáticos,
¿sí? Que está obviamente dividido previamente por la espina ciática. Ahora, ¿qué pasa? Que estos dos ligamentos, tanto el sacrociático mayor y menor, tienen otros nombres también, que son el sacro tuberoso, ¿sí? Sacro porque va sacro hasta la tuberosidad, y sacro espinoso, porque está hasta la espina de, el hueso coxal o la espina ciática. En una vista lateral, como ya vimos anteriormente, que era parte también de la articulación del hueso coxal, es la membrana obturatriz. La membrana obturatriz, recordemos que va a quedar en su parte superior, ¿sí? Un agujero que ya nosotros conocemos como el agujero obturador y que va a estar pasando un paquete vasculonervioso que va a ser comprendido por el mismo nombre, o sea, una arteria obturatriz, una vena obturatriz y un nervio obturador. O obturatriz también, es lo mismo. Bien, de la articulación del miembro inferior propiamente vamos a tener la articulación coxofemoral, que es en artrosis, la articulación de la rodilla, que es troquial, la articulación peroneotibial superior, que es artrodia, y la inferior, que también es artrodia. Nosotros vamos a empezar acá con lo que vendría siendo algo que ya vimos anteriormente, a pesar de que tenemos los ligamentos coxofemorales, hay uno que es más interno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Van a ver que cuando uno tiene que hablar de articulaciones, uno tiene que tomar en cuenta también los ligamentos, los que son intrínsecos, los que son extrínsecos, los que son elementos de coadaptación, ¿no? Justamente para poder empezar a hablar de la articulación eh, femorocoxal, ¿sí? O coxofemoral, no importa. Tenemos que hablar desde adentro hacia afuera. En este caso, nosotros tenemos acá lo que vendría siendo un ligamento que es bien puntual de adentro de ello, que es el ligamento redondo, ¿ok? Y además, ya sabemos que en la cavidad cotiloidea, ¿sí? Es un semicírculo, o sea, es una cuestión que no está completa. Y va a tener un ligamento que es el ligamento transverso de la cavidad cotiloidea. Esos son dos ligamentos que están bien internos. Recordemos que la cavidad cotiloidea también tiene tejido adiposo, que justamente es el que va a ser el trasfondo de la cavidad cotiloidea no articular. Bien, además se sabe que hay un elemento de coaptación alrededor de la cavidad cotiloidea que vendría siendo la coayuda para esta articulación, que es el rodete cotiloideo. ¿Ok? Bien. Además, también tenemos que mencionar los ligamentos que son extrínsecos a la articulación interna, que son los ligamentos coxofemorales, el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. ¿Ok? Perfecto. De la patela, o también, o sea, la patela sería el nombre real de este hueso sesamoideo, o también a veces uno le dice vulgarmente la rodilla, ¿no? Bien, de la patela no hay mucho por hablar, solamente que tiene dos superficies, una superficie rugosa y una superficie plana lisa. De la superficie rugosa justamente tiene que ser así porque es donde van a estar llegando los tendones y algunos músculos, en este caso el músculo cuádriceps, que después del pasar la rodilla se va a convertir en un tendón. Si yo vengo y soy, perdón, en un ligamento. Si yo vengo y soy tendón del cuádriceps y me estoy insertando acá, cuando sufro una aponeurosis, me convierto en ligamento de la rodilla anterior. Bien, justamente esto nos sirve que sea plano, ¿sí? Además, este parte de acá de la rodilla, de la patela, se llama apófisis de la patela. O sea, no tiene gran cosa, ¿sí? Pueden también conseguirlo en los libros como el vértice, ¿sí? De la patela también, y esta vendría siendo la base. Así lo pueden conseguir en el libro, creo que si no me equivoco, es en el libro del Pubiar. Bien. En la cara anterior, con la cuestión de la articulación de la rodilla, vamos a tener que hacia anterior tenemos unos ligamentos que son los ligamentos, perdón, laterales. Unos ligamentos laterales de la rodilla. Y después van a ver unos que se pueden visualizar perfectamente desde lateral, que son los ligamentos alares, ¿sí? Los ligamentos alares, o sea, de alas, que justamente lo que hacen es formar como unas alas e insertarse, ¿sí? Donde lo que vendría siendo la parte la parte lateral externa e interna de los cóndilos, tanto del externo como el interno, ¿ok? Serían las caras laterales. Nosotros vamos a tener que en la tibia,
¿sí? Vamos a estar viendo la parte superior de la tibia, donde están las mesetas tibiales, y vamos a estar viendo las espinas tibiales, la anterior y la posterior, ¿no? Justamente eso nos va a servir para entender mejor lo de los ligamentos cruzados, tanto el anterior como el posterior, ¿ok? Primero vamos a empezar dibujando una tibia. Esta es mi perfecta tibia, mi perfecto peroneo. En un ángulo de 90 grados, o sea que yo tenga la pierna más o menos de esta forma, ¿ok? Esta sería mi pierna. Yo tengo entonces que puedo visualizar bien lo que estoy haciendo los cóndilos en una vista inferior, ¿sí? Y puedo visualizar en una vista anterior lo que es la parte superior de la tibia. Vamos a tener justamente que hay que empezar desde adentro hacia afuera. Vamos a tener los meniscos, que son elementos de coadaptación de la articulación eh, tibio-femoral, ¿sí? Que son justamente ese aguante que le hace al peso del cuerpo. O sea, nosotros tenemos un peso desde lo que vendría siendo del fémur para arriba, todo ese peso justamente recae sobre los meniscos. Comúnmente que son los que se fracturan en las personas que tienen alguna especie de deporte que utilizan mucho la parte de correr, ¿sí? O también se pueden llegar a lesionar en las personas que tienen un sobrepeso. No un sobrepeso como tal, sino ya un tipo de obesidad mórbida o tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Ok? Bien. Vamos a tener entonces que se puede visualizar el ligamento eh, cruzado anterior, donde vamos a empezar justamente por delante, ¿sí? O sea, sería preespinal en el espacio preespinal. ¿Se acuerdan que hay un espacio preespinal y retroespinal? Bueno, en el espacio preespinal inicia este ligamento cruzado anterior y que luego se va a ir a insertar en la cara interna del cóndilo externo del fémur. Después vamos a tener un ligamento que es el ligamento meniscal anterior, meniscal o menisco, meniscal, o sea, ustedes le pueden decir como ustedes quieran, o sea, le pueden decir ligamento del menisco anterior o ligamento meniscal anterior, es aceptado. Que justamente es una expansión que sufre el menisco, ¿sí? Interno, en la parte anterior, obviamente, de lo que estamos viendo acá del fémur y la tibia, y lo que hace es ir hacia el otro menisco. Una parte, ¿sí? Y la otra parte se adhiere a lo que vendría siendo la tibia. Vamos a tener los ligamentos que son los ligamentos laterales, ¿sí? Que son los ligamentos en forma de cordón y en forma de cinta. En forma de cordón es porque va desde el cóndilo externo, ¿sí? Hasta la cabeza del peroneo. Y el forma de cinta, el que va desde el cóndilo interno, ¿sí? Hasta la tibia. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes sepan que el nombre es ligamento lateral externo y ligamento lateral interno. Y tienen que aclarar que tienen formas, forma de cordón, ¿sí? Forma de cordón y forma de cinta. Eso tienen que subaclararlo para que sea la forma más aceptada a la respuesta. Bien, ahora en una vista posterior yo vuelvo a dibujar mi tibia, puedo dibujar la carilla articular para el hueso del peroneo, ahí está mi peroneo, y dibujo entonces mi pierna extendida, ¿sí? Y estoy viendo la pierna en una vista posterior, se vendría haciendo mi pierna y por acá le dibujo un glúteo, obviamente no, bueno, medio deforme mi glúteo, ¿no? Medio, vamos a hacer otro glúteo por acá, otra pierna por acá. Bueno, esta persona tiene un problema en la pierna increíble. Y en los glúteos también, porque el medio que está separado acá, ¿no? Bien. Entonces yo agarro esa vista posterior y veo que tengo los cóndilos, tanto el cóndilo interno y el cóndilo externo, ¿no? Perfecto. Yo comienzo dibujando mis meniscos, que ya sabemos para qué sirven, y dibujo entonces ya directamente lo que vendría siendo el ligamento cruzado posterior, en el espacio retroespinal que inicia hasta la cara externa del cóndilo interno del fémur. Sí, parece un trabalengua todo esto, pero así es como más o menos tienen que decirlo si es oral. Si es escrito, bueno, ya ustedes más o menos se acordarán cuando lo estén viendo. Hay otro ligamento meniscal, ¿sí? Que es el ligamento meniscal oblicuo. O sea, este es oblicuo, el otro era anterior, ¿sí? Uno es anterior, el otro es oblicuo. Y al mismo tiempo también, si tenemos que hablar de esta articulación, tenemos que mencionar el ligamento lateral interno en forma de cinta y el ligamento lateral externo en forma de cordón. Ahí está, perfecto.
Bien, nosotros vamos a tener una cavidad en la parte posterior que es muy visible, que es el hueco popliteo, ¿sí? Uno le dice cavidad, pero no es cavidad, es hueco popliteo, donde justamente van a estar dos ligamentos, ¿sí? El ligamento popliteo arqueado y el ligamento popliteo oblicuo. El ligamento popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado. Ambos, ¿sí? Ambos pertenecen, ¿ok? A la, o sea, una expansión aponeurótica de algún músculo, ¿sí? Un tendón de un músculo dio justamente para que naciera el, el- los ligamentos, ¿sí? Suena medio raro. La idea es que sepan que del tendón, del semitendinoso, ¿sí? Va a estar dando entonces la expansión aponeurótica para el ligamento oblicuo popliteo oblicuo. Y después del el músculo peroneo largo, vamos a tener que el tendón del músculo peroneo largo va a estar dando el ligamento popliteo arqueado. No es tan difícil, solamente no es necesario que den toda esta explicación, sino que digan que en la parte del hueco popliteo tiene dos tipos de ligamento, uno que es arqueado y otro que es oblicuo, ¿sí? Ahora, si les preguntan el por qué, el origen de eso, bueno, ya saben, de los tendones, de los músculos semitendinosos y del peroneo lateral largo, nacen, ¿sí? Estos dos ligamentos. Las articulaciones del pie. Vamos a una articulación de tibio peroneo astragalina, eh, que es, que es troquear, articulación intrínseca de los pies, la articulación tarsometatarsiana o del infrán, la articulación intermetatarsiana, la articulación metatarsofalángica y la articulación interfalángica de los dedos. Acá, bien, nosotros acá vamos a tener que de los ligamentos lateral externos, los más importantes que podemos llegar a tener del pie, serían todos y ninguno, porque por lo general este tema no lo toman, ¿sí? Pero algo que tiene muy claro esto es que los nombres son de dónde van a dónde llegan. De dónde están a dónde llegan, perdón. En este caso podemos mencionar el ligamento tibio peroneo anterior, ¿sí? El ligamento astrágalo peroneo, el ligamento tibio peroneo posterior, el ligamento peroneo astragalino posterior, ¿sí? El ligamento peroneo calcáneo posterior, posterior porque justamente está hacia posterior, no es porque después va a haber uno hacia anterior también, sino que después también tenemos este que está acá, que capaz no le puse la animación, pero bueno, sepan que este es el ligamento látero peroneo calcáneo, ¿sí? Después vamos a tener un ligamento de sostén para lo que justamente vendrían siendo los dos tendones, ¿sí? Que son como una especie de carpita. Vamos a poner un techito, ¿sí? De los tendones de los peroneos laterales, largo y corto, ¿ok? Bien, vamos a tener el ligamento calcáneo cuboideo y calcáneo escafoideo, que hacen una especie de Y. Y el ligamento escafocuboideo y después hacen una especie de triángulo, los tres ligamentos. Sí, no te van a preguntar puntualmente, dime los ligamentos, no, sino que te van a preguntar cuáles son los ligamentos que forman una Y en el pie y tú vas a decir calcáneo escafoideo y calcáneo cuboideo y después te van a preguntar cuál es el ligamento que hace, los ligamentos que hacen una especie de triángulo y tú tienes que responder el escafocuboideo más los otros dos. Bien, ahí entonces está la animación de lo que estoy haciendo. Ligamento, perdón, tendón del peroneo lateral corto y el tendón del peroneo lateral largo. Bien, ahora de los ligamentos lateral interno, porque acá justamente cuando uno dice ligamento lateral interno, uno los incluye ya que son todos y que uno no tiene que estar mencionando todo este montón de nombres, pero bueno, no pasa puntualmente así. Para el ligamento lateral interno hay uno que es puntualmente como lo más importante, que es el ligamento deltoideo, ¿sí? Y en este caso vamos a tomar en cuenta lo que vendría siendo el subtentáculum tali. Y vamos a empezar entonces, tibio calcáneo posterior, tibio astragalino, tibio astragalino, perdón, no anterior ni nada de eso, tibio escafoideo, ¿sí? Y el del subtestaculum tali hasta el escafoide, calcáneo escafoideo. Todos son fascículos, por así decirlo, ¿sí? Son fascículos y ellos cuatro forman el tendón perdón, el tendón no, el ligamento deltoideo o ligamento deltoide.
¿Ok? Este es el famoso ligamento deltoide. Estos cuatro forman el ligamento deltoide. Vamos a tener uno que es del calcaño al astrágalo, que es el calcaño astragalino, ¿sí? Interno, y el calcaño astragalino posterior. Vamos a tener de vuelta el ligamento, ¿sí? Que este también estaba marcado anteriormente en la otra diapositiva, en la diapositiva anterior, pero no se lo había mencionado, que es el ligamento astralo-escafoideo. No tiene ni superior ni nada de eso, solamente el ligamento astralo-escafoideo. Bien, después en esta imagen de acá lo que les queríamos nada más mostrar son puntualmente dos ligamentos ¿cómo se diría esto? Dos tendones que son puntualmente importantes, que son los del peroneo lateral largo, vean que llega a la base del metatarsiano 1, ¿sí? Y después vemos acá cómo se está incrustando en el escafoide y acá vemos cómo también llega el peroneo lateral corto a la base, ¿sí? El metatarsiano. Y después acá vemos cómo está la aponeurosis, ¿sí? Del pie.